Isaías capítulo 56, busquen su Biblia, por favor, iglesia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a la casa de oración aquí en la Iglesia Apostólica Maranata, Paso Robles. Amén. Y bueno, le invito con todo mi corazón que escuche la palabra del Señor, pero vamos a unánimes a leer la escritura en Isaías capítulo 56, versos del 1 al 7. Amén. Amén. Ya lo tienen, hermanos. Dice así la escritura en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Isaías 56, verso 1. Así dice el Señor: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación por venir, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Verso 2: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Señor Dios no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo el Señor: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre de Dios para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén, hermanos, pueden ocupar su lugar dando Gloria a Dios. Paz de Cristo una vez más. Amén. Quiero hablarles de este tema, queridos hermanos, que Dios puso en mi corazón y le he titulado El árbol seco y la profecía de la salvación. El árbol seco y la profecía de la salvación. Isaías 56:1 dice la palabra de Dios, lo que le habló al profeta Isaías, y le dijo: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Una tremenda profecía, ¿verdad, hermanos? ¿De qué está hablando? Está hablando de salvación, está hablando de una revelación. En los días de Isaías, Dios mismo envió una profecía de salvación que incluía el reino milenial, que tanto deseaban los israelitas por tanto cansancio, tantas cosas de la vida en la que estaban, el exilio y todo ese sufrimiento que habían experimentado. Sin embargo, hermanos, amorosamente Dios les pidió dos requisitos para poder bendecirlos. Paz de Cristo. Amén. ¿Y qué fue lo que les pidió? Les pidió hacer derecho y tener justicia. ¿Sabe por qué? Porque el judío nacido en Israel tenía el concepto de que ellos tenían el derecho y la puerta abierta a la salvación tan solo por ser hijos de Abraham, o sea, por herencia sanguínea. Sin embargo, y la circuncisión, pero el derecho y la justicia que Dios habla a través del profeta es más alto que la circuncisión y que cualquier lazo sanguíneo que exista en ese pueblo y sobre todo en toda la tierra.
Nadie puede salvarse por ser hijo de alguien que ha creído por la fe en el Señor. En nuestro idioma, pues. Nadie puede decir como yo, como mi papá es pastor, bueno, ya tengo yo la salvación garantizada. Nadie puede decir el hijo, la hija, los nietos, como mis padres y mis abuelos han creído en el Señor y se bautizaron y son de la iglesia del Señor Jesucristo, también yo. No, hermanos. Porque no es por lazos sanguíneos, sino por la fe que nosotros podemos salvarnos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso número 2 de Isaías 56. Bienaventurado, mire cómo comienza el Señor. Después de los dos requisitos le dice al profeta Isaías, dile a Israel, bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Y qué es lo que hace ese hombre? ¿Qué era lo que pedía el Señor? Vivir rectamente, en derecho, ¿verdad? Y en justicia, dice el verso 2, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre, o el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Qué importante, ¿no? Qué importante tratar de hacer las cosas bien. Qué importante es buscar el derecho y la justicia en nosotros, en nuestra vida, principalmente como creyentes de las Escrituras, porque si usted se da cuenta, iglesia, en estos dos versos lo que está hablando el Señor es tener un evangelio práctico y no un evangelio intelectual. Aquí nomás en la cabeza. Muchos hablan de Dios porque lo tienen en la cabeza, pero pocos pueden vivir o manifestar lo que conocen de Dios. Paz de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Práctica y no intelecto. Hay gente que conoce mucho la Biblia, pero muy poco de ella está viviendo. Paz de Cristo, hermanos. Así es. El Señor mismo, el Señor Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Saben mucho de mí, pero no me honran. Amén, hermanos. Así es. Amén, amén. Es lo que dijo el Señor en aquellos días. No lo digo por ustedes. Mi respeto para ustedes, iglesia, porque yo sé que ustedes aman a Dios. Amén. Pero hay quienes, hermanos, que están llenos de letra, de intelecto, y muy poco obedecen la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dijo que muchos que van a la iglesia no obedecen el evangelio. Paz de Cristo. Aleluya. Ahí se metió un poquito más adentro, porque ya habló directamente de los que están adentro de las congregaciones del Señor, adentro de las iglesias. Son contados los que verdaderamente se esfuerzan por tener una vida agradable delante del Señor, y no solamente conocimientos de la palabra del Señor, hermanos. Amén. Aleluya. Entonces, aquí nos dice el Señor, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que persevera en ello, que guarda el sábado no profanándolo, y que guarda su mano de hacer el mal. Ay, ay, ay. Escuche bien lo que le voy a decir. El estudio de la profecía no es para entretener a ningún curioso. No es para confundir a los intelectuales, sino para animar y estimular a los creyentes a tener una vida santa, a vivir, hermanos, como Dios manda, y no como a mí se me ocurra o como yo lo crea, no, hermanos, porque esa es la tendencia del hombre, que dice, a mí no me puedes juzgar de la manera en que yo vivo. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Hay personas que cuando se les corrige, amados de Cristo, cuando se les llama la atención por algo que están haciendo y que saben correctamente que no deben de hacerlo, suelen decir, a mí no me puedes juzgar porque solamente
Jesucristo me puede juzgar. A esas personas hay que decirle, y no tienen miedo de que Él te juzgue, porque posiblemente mi juicio pues no te hace nada. Pero si el Señor te llega a juzgar, ten cuidado. Amén, Paz de amén. Cristo, hermanos. Amén, así es. Alguien dele gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que la profecía, alabado el Señor, la profecía es para nosotros entender los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que nosotros debemos recordar lo que dijo el apóstol Juan tocante a estas cosas, porque hermanos, la profecía nos trae esperanza. Amén, amén. Los judíos, los israelitas del tiempo de Isaías, cuando oyeron esto, su corazón se llenó de esperanza. Amén. Y cada vez que venimos a la casa de oración, nosotros debemos tener una esperanza en nuestro corazón. Amén, hermanos. Porque grandes cosas, grandes peticiones, grandes necesidades hay en cada uno de nosotros. Pero si no creemos de que Dios está obrando, si no creemos de que el Señor tiene control de cada petición, en vano es venir aquí y estar pidiendo, hermanos queridos, porque es Dios el único que puede responder a cada necesidad. Es Dios el único que puede responder a las peticiones que Él considera justas. Alabanzas al Señor. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a Pedro que llegó. Primera carta de Pedro, Amén, gloria a Dios. perdón, primera carta de Juan, como le dije, allá cerca de Apocalipsis. Amén. Primera carta de Juan y el capítulo 3 y el verso 3. ¿Qué dice? Dice así. Amén. Dice desde el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice, porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hablando de Jesucristo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, tal como Él es. Y aquí viene la esperanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué dice? En Él, ¿qué cosa hace? Se purifica a sí mismo, como Él es puro. Qué bendición tan grande, ¿no? O sea que la profecía debe causar un impacto de esperanza en nosotros. La Biblia es pura profecía, hermanos. La Biblia está llena de esperanza. Está llena de promesa. El estudio de la profecía entonces nos debe llenar con una esperanza purificadora, algo que nos va puliendo, ¿verdad? Algo que nos está amoldando, en otras palabras, nos está preparando, hermanos queridos, para cuando se manifieste el día de Jesucristo, para cuando se manifieste el día del Señor. Ahí es donde nosotros vamos a mirarlo a Él y ver lo que tanto tiempo estuvimos escuchando a través de la palabra de Dios, de todas las obras que Dios iba realizando en cada uno de nosotros, porque nosotros somos como un diamante, queridos hermanos. El diamante solamente cuando al final, después de un tratamiento y después de que le están amoldando, hermanos, tiene su belleza. Así será el alma de cada uno de nosotros. Dios la está puliendo, Dios la está preparando. Amén, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dios le dijo a Isaías: bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Qué hace? Que se purifica. Dice,
y el Hijo de Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Hasta aquí, hermanos, podemos entender que Dios siempre llamó a Israel, porque está hablando de Israel, que Dios siempre llamó o ha llamado a Israel para que le siga. A ver, levante una mano y diga: Dios siempre llama para que le sigan. Dios te llamó y te sigue llamando para que le sigas. Amén. Querido hermano que estás aquí, querida hermana que estás aquí. Amén. Amén. Y esto es, hermanos, porque Dios tiene muchísimas promesas para bendecirnos. Pero lo que está hablando la Escritura proféticamente es de que debemos tener fidelidad al pacto que Él hizo con el hombre. El pacto de salvación que Él preparó para nosotros dentro de ese plan profético revelado para que todo mundo se salve. Bendito el Señor. Amén, hermanos. Aunque Israel le falló a Dios y le sigue fallando, como muchas personas también que no son judías, dice la Biblia en la profecía que hubo profetas que hablaron de la relación de Dios con Israel como si fuera un matrimonio, como si tuviera una relación un hombre con una mujer. Simbólicamente Dios compara a Israel como su esposa, como su amada, hermanos. Amén. Y el profeta Ezequiel y el profeta Oseas hablaron muy fuerte de esa relación que había entre Israel con el Dios de la gloria. Ellos se refirieron a Israel como la esposa infiel, como la esposa que no le es fiel a Dios, hablando espiritualmente. Amén. Pero en el capítulo 54, que está al lado izquierdo de su Biblia, usted puede leer la maravillosa forma en que el profeta Isaías tuvo el privilegio de dirigirse a Israel. ¿Sabe para qué? Para rescatarlo, para decirle: ¿sabes qué? Si aprendes a seguir a Dios, al Dios que te ama, que es tu marido, que es tu hacedor, el que te va a proteger, el que te va a ayudar, el que te va a levantar, el que te va a defender, el que te va a proteger, entonces serás bendecido o bendecida. Qué precioso, hermanos. Mire, fíjese lo que le adelanto un poquito. Porque como a mujer abandonada, dice Isaías 54:6, y triste de espíritu te llamó Dios. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Así como hombres a veces ya grandes de edad repudian a la esposa que tuvieron en su juventud, hermanos, literalmente, pone ese ejemplo el Señor de cómo es que Él no hace eso. Fíjese. ¡Qué bendición! Amén. Qué bendición, hermanos, que están aquí, varones que tienen a su mujer de su juventud. Digan: gracias, Señor. Gracias, porque esa relación, si la sabes cuidar, si la sabemos cuidar, es la misma que tendríamos simbólicamente como Dios quisiera que la tuviera Israel, que le fuera fiel, que le fuera, que ese amor no se apagara, que ese amor estuviera siempre avivado, ese fuego, hermano, que Dios pone en el matrimonio, donde tanto el hombre como la mujer se aman, se respetan, se quieren, se buscan, se cuidan el uno al otro. Así es como Dios quiere que nosotros como iglesia también tengamos esa relación con el Dios Todopoderoso, hermanos. Y entonces vendrán las bendiciones, las lluvias de bendiciones, alabanzas sean dadas a Dios. Espero que usted me esté comprendiendo, porque ahora no dependemos de un pastor, ahora no dependemos de un hombre, de un concilio, no, dependemos de nuestra relación con el Dios Todopoderoso, que nos ama y que nos cuida y nos protege, mis hermanos. Eso es lo que cuenta.
Eso es lo que vale. Amén, amén. ¿Dice amén? Amén. Por eso es que Isaías, el profeta mesiánico, siempre habló de Jesucristo Gloria como el Redentor Amén. de las almas. Es Aleluya. verdad, A él le correspondió. Cuando yo empecé a leer todo esto, de verdad que me gozo mucho porque me doy cuenta que muchos profetas, aunque ellos no querían hablarle a Israel de su infidelidad, tenían que hacerlo porque era palabra de Dios. Amén, amén. Tenían que señalar el pecado Amén. para poder corregirlo, Amén, amén. para que aquel que iba con un camino torcido se enderezara. Amén. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Gloria a Dios. Pero Isaías, yo creo que tenía un don profético tan hermoso que él decía, tenemos que recuperar la relación con Dios. Aleluya. Tenemos que volver al camino de Dios. Por eso se dirigió a la amada de Dios, al pueblo de Dios, con mucha delicadeza y con mucho cariño, con mucho amor. Amén. ¿Dicen amén, hermanos? Amén, amén. Pero lo más hermoso que he podido encontrar en estas escrituras es que Dios abrió la puerta de la salvación para todos. Amén. Dios abrió la puerta de la salvación, la casa de oración para todos los extranjeros y sus hijos y aún para los eunucos. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Es decir, para todos los gentiles. A mí, déjeme decirle algo. Gloria a Dios. A mí me sorprende mucho y me molesta de verdad también que algunos predicadores modernos anden diciendo frases como esta que le voy a decir, que me molestó mucho. Aleluya. Si las denominaciones de este tiempo se fueran en el rapto, escuche lo que dijo, echarían a perder el cielo. El Señor lo reprenda. Amén. Eso es mentira. Esa es una falta de respeto para la iglesia de Dios, para la iglesia del Señor. Porque en esta congregación que es del Señor y en la que está allá enfrente o la que está en otra ciudad o en otro rincón del mundo, también hay santos, hermanos. Amén. Y es una falta de respeto decir que ellos o nosotros, el día que el Señor nos recoja, echaríamos a perder el cielo. Eso sí, eso es mentira. Eso es una mentira del diablo. Por eso muchas gentes dicen, no, pues para ir a esa iglesia o a esa otra, ¿a qué voy? Si ahí todos son hipócritas. ¿Ah? Y no hay en el mercado, y no hay en el deporte, y no hay allá en el trabajo, no hay hipócritas, donde sea hay. Amén, amén, amén. La diferencia es que los que llegan hipócritas a la congregación se esfuerzan, amén, por ser más responsables y por tener no una doble cara, sino ser genuinos delante del Señor. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Y yo digo esto con la Biblia, porque la iglesia que el Señor va a levantar, va a recoger, hermanos, se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, alabado, porque va a las bodas del Cordero. No va a echar a perder el cielo de ningún modo, ni lo va a contaminar. Haremos una fiesta maravillosa para Dios. Y Dios estará en medio nuestro. Y se cumplirá lo que Él dijo. Alabanzas al Señor. Celebraremos las bodas del Cordero. Bendito y muy bendito sea su nombre maravilloso. Alguien dele gloria a Dios aquí, hermanos de los que están acá. Alégrese porque somos la iglesia del Cordero. Por supuesto que Cristo Jesús nunca, el Cristo de la gloria, levantaría una iglesia contaminada. Jamás. Sucia o desobediente o rebelde. Eso no va a ser el Señor. Así es. Amén. Es decir, aquellos que vivan de esa manera en rebeldía, que tengan una vida desordenada, que tengan una vida que no se esfuercen por agradar a Dios y hacer su voluntad. Lo siento, pero la Biblia dice que no
no será levantada. Así dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Solamente los que guardan el pacto, dice el profeta Isaías. Gloria a Jesús. Solamente los esforzados y valientes. Levante una mano y diga: debo aprender a ser más esforzado y valiente. Es que no es que no lo está haciendo, sino que está aprendiendo. Estamos aprendiendo a esforzarnos más, hermanos. A esforzarnos más para Dios. A tener más valentía contra las acechanzas del enemigo, que todo el tiempo quiere hacernos tropezar, y que no persistamos y que no insistamos, pero jamás nos rendiremos. Bendito sea el nombre del Señor, porque estamos de pie hasta este momento y podemos decir: Ebenezer, hasta aquí Dios ha sido bueno conmigo y me ha ayudado y no me ha abandonado ni lo hará. Alabado sea Dios. ¿Será que hay alguien aquí que lo cree? Entonces dele gloria a Dios. Yo me atrevo a decir que esa clase de críticos Gloria a Dios. que andan en las redes sociales, Gloria a Jesús. hermanos míos, solamente tienen un evangelio ofensivo Gloria a y tienen también una vida desordenada. ¿Por qué dice eso, hermano? Podría alguien preguntar. Porque generalmente esas personas ni se congregan. Solamente están usando las redes sociales para desanimar a la gente. Aleluya. Lejos de animarla. Lejos de decirle: ¿sabe qué? Esfuérzate, hermano. Andas mal, andas caminando mal, esfuérzate. Cambia. Deja que el poder de la palabra y el Espíritu Santo moldeen tu vida. Amén, amén. Porque no hay hombre que te pueda enderezar si tú no quieres. Así es. No hay pastor que te pueda cambiar si tú no quieres. Así es, amén. Si el Espíritu Santo no puede redarguir la manera en que estás viviendo o estemos viviendo, entonces es en vano que el pastor te regañe, te corrija, te discipline, porque no puede suceder eso. Así es, amén. Amén. Es nuestra voluntad, mis hermanos. Así es, hermano. Así es. Así es. Es nuestra voluntad. Amén, amén. ¿Dicen amén? Amén, amén. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, esto es lo que estaba tratando de decir el profeta Isaías para aquellos hombres que lo escuchaban con mucha atención. El profeta, yo creo que estaba muy feliz de haber sido escogido por Dios Amén. para decirle a sus contemporáneos: hay esperanza, hay mucha esperanza. Solamente tenemos que caminar derechamente, tenemos que ser justos en esta vida. Paz de Cristo, hermanos. ¿Verdad? Yo quiero decirle a aquellos que de pronto están desanimando a la iglesia: mejor arrepiéntanse. Por si acaso llegan a voltear a esta página de la Iglesia Apostólica Maranata y usted es alguien que aprovecha el púlpito para desanimar a los demás, mejor arrepiéntase y viva, o deje que el Evangelio Apostólico penetre en su alma, penetre en su espíritu, amén, para que sienta el cambio que Dios ha podido hacer en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el profeta de Dios, Aleluya. dice: guarden el pacto y el día de reposo. ¿Qué querrá decir eso? Guardar el pacto y el día del reposo. Porque pues nosotros ya no pensamos en guardar un día nada más, porque todos los días son del Señor. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué significa todo eso? Bueno, tiene un simbolismo profético, y es que ese simbolismo habla del proceso del arrepentimiento y el deseo firme de seguir a Dios. A eso se refiere esta escritura. A que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a seguir a Dios. Amén. Alguien puede decir: pero yo ya lo estoy siguiendo, hermano. Sí, pero ¿cómo lo está siguiendo? Es la pregunta. ¿De qué manera lo sigue al Señor? Amén.
Le explico por qué. Porque seguir a Dios significa adhesión total, estar bien amarrado, bien agarrado de Él. La Biblia dice que Israel, cuando estaba en el desierto, escuche, cuando estaba en el desierto, como no había dirección a dónde ir, solamente la columna de nube durante el día, a donde se movía la columna, hacia allá iba Israel. Aleluya. Porque Dios es el que debe dirigir. Amén. Amén. La columna de nube era una manifestación Amén. teofánica de Dios. Y los israelitas seguían al Señor en el desierto porque tenían que hacerlo, estaban adheridos a Él, Amén. creían en Él. ¿Habrá alguien aquí que crea de verdad que está siguiendo al Dios de la gloria, al Señor Jesucristo? ¿Habrá alguien aquí que diga, hermano, a mí nada me puede apartar del Señor? Aunque a veces le batallo y a veces siento que ya no puedo más, llega el poder del Espíritu de Dios a mi vida y digo, Señor, seguiré, aunque sea de rodillas, aunque sea como sea, aunque sea con dolor, aunque sea con lágrimas, pero te seguiré a donde me lleves, mi Dios. Así lo creo yo, hermanos. Amén, hermano. Amén, amén. Esto es lo que yo quiero hacer. Amén. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacerlo también? Amén. Bueno, si hay alguien aquí que lo crea también, diga gloria a Dios. Yo quiero seguir, yo quiero. Levante una mano y diga, yo quiero seguir a donde Dios me lleve y el tiempo que sea necesario. Eso se llama sumisión absoluta, Total, amén. porque Él manda, es el Señor. Amén. De noche dice que aquellos que andaban en el desierto seguían la columna de fuego. Amén. Gloria a Dios. ¿Y para qué querían una columna de fuego? Porque el desierto es plena oscuridad. Pero el Señor los alumbraba, hermanos. Por eso dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén, amén. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Alguien dé gloria a Dios por ello. Aleluya. Aleluya. La justicia que el profeta anunció, la justicia que el profeta anunció no se refería a las obras humanas. No, hermanos, porque nadie puede ganarse la salvación por sus obras. Así es, amén. Esa salvación, esa justicia solo se logra por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Denles aplauso al Señor Jesús. Isaías 53:11 lo dice así. Mire lo que dijo el Señor. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Está hablando de Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué dice? Que el Señor dice, verá dentro de la aflicción de su alma de ver la maldad humana y que es incapaz de salvarse a sí misma. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Está hablando de su martirio, está hablando de su muerte, está hablando del derramamiento de sangre para redimir a los pecadores. Dice, y justificará mi siervo justo a muchos. ¿A quiénes son esos muchos? A los que hemos creído en el nombre glorioso de Jesucristo, hermanos. Alabado sea el Señor para siempre. Y llevará las iniquidades de ellos. O sea, todos los pecados, todas las maldades humanas cayeron en el Señor Jesucristo, hermanos, para que nosotros podamos decir, Señor, gracias porque ahora me has justificado para poder tener derecho al reino de Dios, al reino milenial, al reino de Cristo. Bendito su nombre, hermanos. Y también el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 3 y verso 26, casi parecidas las mismas palabras, pero él dice así, dice,
Romanos 3:26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué hermoso, ¿no? ¿A quién justifica el Señor? Al que es de la fe de Jesús. De la fe de Jesús. Al que cree de verdad, hermano, y le es contado por justicia, como a Abraham se le dijo. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Aleluya. Escuche, iglesia. Isaías 56, versos 3 y 4. Dijo el profeta, y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, porque ya se murmuraba, no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Qué terrible, ¿no, hermanos? ¿Han visto ustedes un árbol seco aquí? Muchos. Hay muchos. Yo a veces voy allá a la sierra y veo un montón de árboles secos en medio de otros verdes. Y digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasará? Esos están verdes y estos están secos. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, hay muchas explicaciones, ¿verdad? Pero insólita o sorprendentemente el profeta de Dios, Isaías, menciona aquí no solamente los incrédulos, sino también a los eunucos. ¿Alguien sabe qué es un eunuco aquí? ¿Sí, hermanos? Bueno, los eunucos eran dedicados en los palacios de los reyes a cuidar la reina y también las concubinas del rey. Nomás ese era su trabajo, ese era su privilegio. Ellos no podían, no tenían, hermanos, deseos como cualquier hombre, varón o hombre masculino, amén, para desear a una mujer eróticamente, lo digo con respeto, sino que eran eunucos, estaban castrados literalmente, y ellos ya no podían sentir eso que es normal en un matrimonio, paz de Cristo, amén, que es normal en un varón para tener esposa. Pero los eunucos espiritualmente se sentían como un árbol seco. Espiritualmente ellos entendían de que no tenían el privilegio, escuchen esta iglesia, no tenían el privilegio ni siquiera de pertenecer a una congregación. Era ley de Dios. Dios había puesto un límite para ellos. Repita conmigo, Dios había puesto un límite para los eunucos. Deuteronomio capítulo 23 y versos 1 y 2, así lo dice. Léalo en su casa o por allí si puede hacerlo ahorita. Tampoco los gentiles, hermanos, o los extranjeros que no eran de Israel, podían hacerlo. Ellos tenían un patio, el patio de los gentiles, ¿verdad? Hasta allí llegaban. ¿Quiénes eran los privilegiados? Los sacerdotes del Señor, la tribu de Leví. Entonces, pero dentro del plan profético revelado de Dios, tanto el eunuco como los gentiles recibieron el llamado de Dios para recibir el evangelio de la salvación. Esto es lo que está hablando el profeta Isaías en esta profecía. Amén. Porque él ya había hablado en el capítulo 53 de la profecía más grande de los siglos. ¿Y cuál era? La muerte del Cordero. La muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo es la que hizo posible la redención humana. Y ahora está diciendo, ¿quieres ser salvo? Vive en justicia y vive derechamente. ¿Quieres ser salvo? Oye, pero soy eunuco. No, también los eunucos se les abrió la puerta de la salvación. Ya no digas soy como el árbol seco. Porque el árbol seco, hermanos míos, ustedes los conocen. El árbol seco simplemente nunca, jamás de los nunca va a producir nada. No dará fruto nunca más en la vida.
será nada más, se va a secar totalmente desde la altura hasta sus raíces y no podrá dar fruto jamás, ya, literalmente hablando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero sorprendentemente el profeta Isaías recibió la revelación de Dios y dice: yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Mejor que ser hijo o hija de Dios, hermanos, es lo que vamos que ser llamados así. Seremos nosotros, y cualquier gentil, cualquier persona que se sienta frustrada, que se sienta seca en su vida espiritual, si se esfuerza, entonces, hermanos, por hacer la voluntad de Dios, escucha, iglesia, es que Dios va a poder bendecirlo y lo va a ayudar a poder dar fruto. Amén. Entonces, dan gloria a Dios. En eso dice la Escritura: y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Aleluya. No seas incrédulo. No digas, no, esta frase que le acabo de manifestar, me refiero a que no sea incrédulo en las peticiones que haya en su corazón. Amén, hermano. Amén. ¿Sí me explico? Amén. Amén. Porque a veces, hermanos, nos ocurre eso. Así es. Sí, Señor. Tendemos a la incredulidad. Yeah. Es verdad. Y la Biblia dice que Dios no se agrada de los que no tienen fe. Dios no. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. No digas, no, pues yo no sé si vaya a tener derecho a la salvación. No andes diciendo: Dios me apartará de su pueblo. No, hay promesa de Dios. Amén, amén, amén. Si tienes un hijo, si tienes una hija, tienes familia, si tienes descendencia y ves que todavía no han entrado a la salvación, tú sigue insistiendo, sigue orando, pero créele a Dios, créele al Señor Jesús, y verás que el evangelio llegará en su debido momento, amén, en el tiempo perfecto de Dios, para que ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven, aunque esté adulto, lo reciba el evangelio y pueda cumplirse la promesa de Dios de que será salvo también. Pero créele a Dios, hermano y hermana. Aleluya. Tenemos que creerle a Dios. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Aunque a veces nosotros vemos a la familia que no cree, no quiere creer. Así es, hermano. Así es. Amén. Pero eso es lo que nosotros vemos nomás. Amén, hermano. Así es. Porque como le dije al principio, a veces somos dados a juzgar por lo que vemos, pero pocas veces o casi siempre no entendemos ni comprendemos lo que vemos. Así es. Amén, amén. ¿Y quién puede ver la mano de Dios obrando? Amén. Solamente el que tiene fe. Gloria a Dios. Amén, amén. Es el único que puede entender Amén, lo que amén. Dios está haciendo. Aleluya. De pronto podemos estar llorando, de pronto podemos estar sufriendo, pasando por temporadas, ¿verdad? Por tempestades, y que de pronto sentimos como que no, yo pensé que ya, Aleluya. pero resultó que no. Amén. Aleluya. Ay, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Reclamarle a Dios? No, el Señor dice que no. Dios sabe lo que- El Señor dice: cree Amén, amén. y serás salvo, y también tu casa. Amén. Pero cuando llegue el evangelio para ellos, cuando lo reciban, hermanos, no es automático. No. Tienen que recibirlo también ellos. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Porque recuerde usted, seguir a Dios requiere adhesión total y sumisión absoluta. Así es. Amén, amén. En otras palabras, requiere fe y obediencia. Amén. Eso es lo que significa. ¿Dice amén? Amén. Amén, amén. Entonces, hermanos, avanzamos, amén. Amén. Los eunucos ya no dirían con tristeza: oh, soy como un árbol seco. ¿Sabe por qué?
porque también Dios se encargó de darles una promesa especial a ellos. Dijo que serían reverdecidos. Amén. ¿Cómo reverdecidos? ¿Acaso un árbol puede reverdecer? Sí. Si dice el Señor que sí, sí. Amén, amén. Hay personas que han durado muchos años secos espiritualmente, Amén. pero de pronto cuando escuchan la voz del Espíritu Santo, Amén. llega un momento de su vida en que dicen, bueno, pero ¿qué me estaba pasando? ¿Por qué viví yo tiempo así? Si ahora el Señor me ha dado una palabra de revelación, una palabra de esperanza, una palabra que puede sacar de mi corazón toda amargura, todo sufrimiento, todo dolor, todo aquello que me está atormentando. Dios me ha prometido de que voy a reverdecer y que mi fe se aumentará porque Dios me ama en gran manera. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Amén. Digo, por si alguien sintiera esa sequía espiritual, por si alguien estuviera sintiéndose como un árbol seco. ¿Y cómo? Sin esperanza. Sin esperanza Gloria a Dios, aleluya. de dar frutos, ¿verdad? Amén, amén. Ezequiel capítulo 17, verso 22 al 24, es lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 17, versos 22 al 24. Escuche lo que dice, si no tiene la escritura a la mano. Dice Ezequiel 17, versos 22 al 24. Así ha dicho el Señor nuestro Dios. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo Gloria a Dios. y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto. ¿Cómo? Alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Aleluya. Y sabrán todos los árboles del campo que yo el Señor abatí el árbol sublime. Está hablando de Israel, Gloria a y Dios. usted se da cuenta. Abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo el Señor lo he dicho y lo haré. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si Él hace reverdecer lo que está seco, Amén, amén. ¿habrá algo que Dios no pueda hacer por usted y por mí, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Lo único que se requiere es creer. Porque dice la Biblia que para el que cree, todo es posible. Todo es todo. Alabanzas al Señor Jesús. No ande diciendo hasta cuándo. Solamente crea, hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Gloria a Jesús. Tendrán lugar en mi casa. Gloria a O Dios. sea, en la congregación. ¿Sabía usted que la congregación es columna y baluarte de la verdad? Es la casa del Señor. La iglesia, pues. No esas cuatro paredes. Esas cuatro paredes se pueden caer y sería normal porque es material. Pero nosotros somos la casa del Señor. La casa del Señor. Eso dice en 1 Timoteo 3:15. Amén. Aleluya. Es decir, en pocas palabras, lo que Dios está hablando es de que ahora todos los que creen en el plan profético de la salvación, los que hemos creído en Dios, tenemos todos los privilegios y todos los derechos a las bendiciones que Dios tiene para Amén. los que creen. Amén, amén. Son muchas, hermanos. Son muchísimas. Escuche, iglesia. Ya casi termino. El que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu. El árbol seco, escuche bien, el árbol seco referido a Isaías, fue para los judíos
que regresaban del exilio. Así se sentían secos. ¿Y sabe por qué? Porque allá donde estaban en Babilonia no podían adorar a Dios. Gloria a Dios. Estaban secos. La persona que no adora a Dios Amén, hermano. afuera de la congregación, individualmente, como adorador, Amén. de pronto puede irse secando, aunque no siente, cuando menos piensa, ya no tiene el agua de la vida, ya está seca, se está secando, y cuando algo se seca, se va muriendo. Por eso nosotros debemos estar conscientes que siempre debemos estar adorando a Dios, aunque sea en la cama, aunque sea durmiendo, tenemos que pensar de que nuestro Dios se merece ser adorado. Hermanos, día y noche, por los siglos de los siglos, debemos adorar al Señor Jesús. Aleluya. Amén, amén. Él es Dios Amén, amén. nos Gloria a Dios. bendice durante el sueño también. Amén, hermano. Amén, amén. Amén, así es. Gloria. Podemos dormir cómodamente, plácidamente, sin Amén, hermano. Amén. preocuparnos Gracias a Dios. y Amén. levantarnos, levantando las manos, decir gracias, Señor. Amén, hermano. Amén. Gracias por Gloria la a vida. Dios. Así es. Gracias, Señor. Amén. Tengo lo que necesito. Aleluya. Amén, hermano. No me has desamparado. Gloria a Dios. Amén. Y el Señor no lo va a hacer. ¿Lo ha hecho con ustedes? ¿Con alguien aquí? Oh, Señor. La respuesta es no. Pero los judíos que regresaron de allá sí se sentían. Gloria a Dios. La mala noticia es de que espiritualmente para este tiempo el árbol seco significa esterilidad espiritual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El árbol seco representa al hombre de corazón duro, Gloria a Dios. de corazón seco. Aleluya. Sí, tiene conocimiento de la Biblia, pero más que nada su vida está muy marcada por su mal carácter. Aleluya. Sus acciones y sus hechos son contrarias al Espíritu de Dios. Amén. Tiene puras actividades carnales y lo que es peor, no quiere vivir derechamente en obediencia Aleluya. ni hacer la voluntad de Dios. Así es. Amén. Eso se llama esterilidad espiritual. No quiere dar frutos. Y pueden pasar muchos años visitando una iglesia. Había un pastor que ya partió de este mundo, que decía cuando alguien decía, no, pues el hermano fulano allá lo vieron Gloria a Dios. haciendo esto o aquello. Y decía él, no ande diciendo que ese hermano es de esta iglesia. Diga que visita esta iglesia. Es visitante de esta iglesia, pero no, porque la iglesia no es él. Así se defendía. Aleluya. Y yo creo que nosotros, ¿entendemos esto, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Yo no quiero ser un estéril espiritualmente. ¿Y usted? No. Esto es muy importante de entender. Mi amado Jesús Amén. dio una referencia también sobre el árbol seco, pero también habló del árbol verde. Amén, hermanos. Amén. Y esto tiene una gran carga simbólica, porque el árbol verde representa su vida, la vida de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, es que Jesucristo nunca hizo pecado, no se encontró en él ninguna maldad, ninguna concupiscencia, siendo hombre. Amén. Y dentro de su inocencia y lleno de virtudes, él fue sometido con crueldad e injusticia a la muerte. Esto lo dijo Isaías. Y a mí me da mucha tristeza pensar la manera en que Isaías lo expresó. Yo creo que Isaías a duras penas ha de haber podido decir esas palabras Aleluya. para que Israel lo escuchara, hermanos. Amén. Y eso es lo que sucede con un corazón estéril. No entiende el sacrificio de Cristo. Amén. No entiende la gran bendición Así es, amén. de haber sido escogido para la salvación. Amén, hermano. Insiste en seguir una vida mundana, insiste en seguir en desobediencia,
le gusta vivir así y no aprecia el sacrificio Amén, sublime hermano, así del es. Señor Jesucristo en el Así árbol es, así verde es. que hicieron hasta lo que no con ese árbol verde. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Así es, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Qué no harán? Lucas 3:9. Esto significa, hermanos, de que de pronto nosotros, como árboles verdes, paz de Cristo, hermanos, Amén, amén. como árboles verdes, con frutos que estamos dando, de pronto se nos puede venir, Gloria a Dios. se nos pueden venir muchas cosas, Ayude. Gloria, como se le vinieron al Señor Jesús. gloria a Jesús. ¿Sí me comprenden, hermanos? Gloria a Dios. Pueden venir muchas luchas, Amén, amén. muchos ataques, muchas Bendito. muchas cosas que de pronto nos van a traer sufrimiento, Bendito el Señor. porque si lo hicieron con Él, también lo harán con nosotros. Gloria a La Dios. Biblia dice que un hombre llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue apedreado, imagínense. Amén. Y en su agonía dijo que no se les tomara en cuenta lo que hicieron. Amén. Y le pidió al Señor que recibiera su Espíritu. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. Pero el Señor también dijo, todo árbol que no dé frutos será cortado con el hacha y echado al fuego. ¿Por qué? Porque está seco. Porque no da frutos. Está- ¿Y cuáles frutos son los que debe dar entonces? Alguien puede preguntar, oiga hermano, entonces a mí me preocupa no dar frutos. ¿Qué frutos? ¿De qué habla? Bueno, frutos dignos de arrepentimiento en primer lugar. Amén, amén. Ya no estar viviendo como que si no Así es. como si no supiéramos, hermanos, que ahora nos debemos a Cristo Jesús, que Él dio su sangre por nosotros. Amén, amén. No, debemos manifestar frutos dignos de arrepentimiento, porque somos árboles verdes. Alabanzas al Señor. Eso es lo que estaba tratando de decirle Isaías a sus contemporáneos. Cambien su manera de pensar, su manera de vivir. Vivan una vida justa, una vida derecha, una vida digna del Señor, y Dios los va a bendecir. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Amén. Amén. Por eso dijo el Señor, el profeta Isaías en Isaías 56, 6 y 7, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y amen el nombre de Dios para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El recreo que habla acá es el reposo que sentimos nosotros y recibimos a través de la palabra de Dios. Así es. Amén, amén. Por esa razón es de que nosotros en esta iglesia compartimos el Evangelio Apostólico. Gloria a Dios. El Evangelio Apostólico es para instruir, para corregir, para redarguir lo que se necesita, porque eso es lo que nos va purificando y nos va haciendo a nosotros más dignos de entrar al reino de Dios. Entonces, lo que Dios quiere para nosotros como árboles, simbólicamente hablando, es que nosotros debemos dar frutos dignos y alabanzas que alaben y glorifiquen el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 13:15. Termino, hermanos. Yo sé que ustedes ya me entienden. Esto es lo que venía hace un momento, que veníamos mi esposa y yo, y me llegó esta escritura, se la comparto, ¿me permite? Amén. Job capítulo 14, y le dije a ella, búscame esta escritura porque ahorita me la dio el Señor. Job capítulo 14 y verso 7. Se la comparto y se pone de pie.
Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo sé que usted me comprende. Gloria al Señor. Job capítulo 14 y verso número 7 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Amén. Retoñará aún Amén. y sus renuevos no faltarán. Amén, amén. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua, ¿qué cosa? Gloria a Dios. Reverdecerá Amén. y hará copa Amén. como planta nueva. Amén. Qué bonito. Qué maravilloso. Qué promesa tan hermosa. Eso es lo que está hablando espiritualmente Dios para usted, para usted, para usted Y para mí. y para mí. Levante una mano, diga, eso es para mí. Eso es para mí. Alabado sea Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Oremos.